de vencedores en la fe aquí en Davenport, Polk County, Florida, United States of America, etcétera, etcétera. Estoy contento, porque veo personas que hacía tiempo no lo veía. Siempre lo veía en mis oraciones por fe, ¿verdad? Pero yo estoy feliz de ver acá. Carmen, qué bueno verte. Con salud. Damos un aplauso al Señor. Como decimos en Puerto Rico, ella últimamente ha pasado la cerca, la Meca y la Pontoneca. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que está aquí. Y que Dios lo siga fortaleciendo en este proceso. Estoy feliz también a ver a doña Eva, que estuvo un poquito enfermita en estos días, pero ya se ve hoy más linda que ayer. Y yo la veo preciosa. Estoy feliz de ver a doña Zoraida, no la puedo dejar atrás. Pero no, una bendición y esperanza que a pesar de la pérdida de su hermano, el pastor Emilio, ella está aquí fortalecida en la fe. Amén. Estoy contento de ver a quien más, a Yadira. ¿Dónde está Yadira? Está por ahí. Mira allá atrás. Es que Yadira, tú eres tan grande. Mira, ella está haciendo un esfuerzo muy grande para venir aquí. Ella salió del trabajo. Vino aquí directamente. Porque quiere adorar a Dios en la casa de él. Tanto yo le pido a Dios que te bendiga todo el esfuerzo que tú haces para venir y cumplir con tu Señor. Estoy contento, siempre han dicho con salud y tan good looking. Mira, yo lo voy a tener que nombrar como pastor, ¿no? Te doy gracias a Dios por esto. Estoy contento de ver a Mario. ¿Lo dije? Mario Vanex. Ok, muy bien. Es un nombre taíno. Que hacía tiempo que no venía por la cuestión de su trabajo. Me da un poquito de tristeza porque él va a tener que mudarse para Jersey, ¿verdad? Para Jersey, como dicen ahí, el americano. Y vamos a orar al final del culto para que Dios lo lleve bien, lo cuide. Y que no se olvide de nosotros como nosotros no nos hemos olvidado de ti. No, nunca. Muy bien, estoy contento de ver con nosotros a María Magdalena, dije bien, María, y a Emanuel Josué, lo dije bien. Me dicen que hacía, no es la primera vez que vienen aquí, ya han venido anteriormente, ¿verdad? Sí. Okay, amén. Por tanto, le damos bienvenida. Atente fijo que la iglesia lo ve bien. Bien, vamos a hablar. Estoy contento, ¿ok? Bien, más, por ahí. José, María. No, Jesús. Jesús, María. Y yo pensaba que el que iba a tener aquí iba a ser un José, pero no creo que va a ser José, ¿verdad? Y Daniela, ¿verdad? Muy bien. Que vamos a orar porque ya eso está cocinadito. Y vamos a pedir que ahora Dios ponga su mano y ya. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Eso es el Señor nos obra. También no podemos olvidarnos de la gente que no está aquí, como Don Pablo y Virgen, que hay que siempre orar por ellos, como Carlos, Silvia y Betsabé, que aunque no están aquí, yo espero en Dios que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Nuestro querido hermano Juan y Rosa. Y vamos a orar mucho por nuestro hermano Juan, porque el hermano de él le salió positivo de cáncer en la garganta. Y bueno, hay que orar mucho para que Dios ponga su mano de poder
Y a Rosa hay que siempre orar por su vista y el dolor que ella tiene en su brazo. Amén. Amén. Últimamente Marta ha estado media enfermita y no está aquí hoy porque no debe estar sintiéndose bien ni tampoco hablando. Pero hablando para que el Señor siga obrando poderosamente y que ambos Dios le devuelve la salud. Amén. ¿Cuánto creen eso? Amén. Que Dios tiene ese poder. Y todas las demás personas que no están aquí porque están de viaje, algunas siempre cuando vienen dicen, pastor, yo regreso aquí en 3 semanas. Y yo estoy orando por 3 semanas para que sí regrese, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No nos olvidemos de ninguna de nuestras personas queridas. Y en especial yo quiero que siempre pongan en oración a la reverenda Ada Agosto, que perdió su esposo, el hermano Andrés Luzunari, que es un amigo mío del alma, de 500 años atrás. Y ya yo sé que él está con el Señor. Pero son un montón de años juntos. Y no podemos olvidar a nuestra querida hermana Teresa, que ya vimos, ¿verdad? Está cerquita, ¿verdad, Claudia? Bueno, yo le voy a anunciar un poco más tarde, pero como se dice, el ave tiene que salir de la jaula. Amén. Y Teresa regresa el jueves en la mañana. Muy bien, o sea que está más cerca que el día que yo creí. Amén. En nombre de Jesús. Muy bien. ¿Y qué le decimos a toda esta gente preciosa? Bienvenido. ¿Dónde está tu novia? En Puerto Rico. No, eso no es así. ¿Qué hizo? Dámale, diga que regrese inmediatamente. Muy bien. ¿Qué le decimos a toda esta gente preciosa que nos ve? Bienvenido. Yo soy su pastor. Mira a mi preciosa esposa. Mira qué linda es. Esta es su iglesia. Y aquí siempre va a haber un lugar para ustedes. Vamos a estar de pie y vamos a demostrar tiempo. Pero qué lindo verlos nuevamente. Y don Pepito está hecho vestido como un galán de cine. Mira lo que es. Nosotros más Gulú y ella también. Muy bien. Entonces decir que vengan todos los niños. Aquí están todos. Ok. Todos los niños, mira. Vengan donde estoy yo. Vengan acá. Eso también está escondiendo los niños. Vengan acá. MJ, Daniela. Ok, muy bien. ¿Me lo ven? No sé, que no se me queda ninguno afuera. Mira acá. Okay. ¿Cuántos saben que los niños son de Cristo? Amén. Damos gracias a Dios. Jesús siempre los bendecía. Y nosotros vamos a imitar a Jesús. Por lo tanto, vamos a estar de pie. Más adelante vamos a ir integrando al culto cositas que nuestros niños hacen aquí. Enseñanzas, versículos, hasta corintios, cosas así, porque son parte de este culto. Amén. Amén. Extiende su mano hacia él y vamos a orar por él. Señor, te damos muchas gracias por nuestros niños. Padre, personalmente considero que son los niños más lindos de toda la iglesia. Te pido, Señor, que tú bendiga y le dé gracias para que crezcan en tus asuntos. Gracias por ellos. Gracias por sus padres y sus abuelos y sus abuelitas. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestros niños. Muy bien. Es importante decirle a ustedes que nosotros tenemos
una necesidad de maestro de niños. Por tanto, yo voy a hacer un llamado y cuando yo espero que Dios toca a alguien aquí, porque necesitamos maestras de los niños, ¿ok? Porque a la iglesia ir creciendo, se van añadiendo también más niños. Tú sabes que todos esos niños nuestros son súper especiales y son de gran bendición. Y están como el cemento recién tiradito, que uno le puede escribir cualquier cosa y se le queda. Y más que la enseñanza de la palabra de Dios y los valores del Evangelio. En este día continuamos con unos mensajes que el Señor le está diciendo a sus discípulos después que le ha explicado todas estas cuestiones de las señales, de su vida y del fin. Es importante que todavía a esta iglesia yo no le he dado un estudio sobre las señales. Pero después que yo termine, espero el próximo miércoles, si Dios lo permite, y los estudiantes que tengo también, terminar con Santiago. Y luego entrar en una serie de estudios sobre las señales que predijo Jesús, no Pablo, no Pedro, ni Juan de Apocalipsis. Porque toda esa gente, con lo fantástico de las cosas que Dios les reveló, todos tienen que estar subordinados a la palabra de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Una sana hermenéutica, una sana interpretación de la Biblia siempre tiene que ser cristocéntrico. ¿Ok? Si usted visita una iglesia y no es cristocéntrico, dile a Dios. Dios me lo bendiga. Voy a seguir yendo a Terrenburg. ¿Vale? Porque aquí les vamos a enseñar la palabra como es. Aquí les vamos a enseñar la palabra como es. Y no como dicen por ahí. Hermano, y te lo digo, yo tengo una preocupación tan grande sobre el estudio de la palabra. Porque, Dios mío, amado, tú no sabes los disparates que he escuchado aquí en la Florida. De verdad. Yo pensaba que hasta al otro lado del mar, que la cosa iba a ser muy mala. Mucho. Ya yo sé por qué Dios me envió acá. Porque hay un montón de cristianos que están creyendo una cosa que digo, Dios mío. Le digo, ¿tú crees eso? ¿De verdad? ¿En serio? Por tanto, especialmente estos movimientos apostólicos, ahora que eso ya está abajo. Ahora el upgrade ahora son serafines y querubines. Lo primero que yo hago cuando veo a una persona así, dice, ¿dónde están las alas tuyas? Porque si tú dices tú eres querubín, o serafín, serafines tiene 6 y los querubinos tienen 4 alas. ¿Dónde están las alas? Hermano, lo inventan, somos buenos inventando cosas. La prosperidad, Dios te quiere millonario. Dios quiere un millonario. Tenemos problemas porque el mismo Jesús lo dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, ¿verdad? Y el orín corrompe. Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Pero esa gente nos pasan diciendo a nosotros que aquí Dios te quiere ser rico. Eso para mí es una teología demasiado capitalista y no bíblico. Que seguro que Dios quiere prosperarte, pero la Biblia es clara. Quiere que tú prosperes en todo como tu alma. O sea, que la prioridad número 1 es la prosperidad ¿de qué? Del alma. Yo conozco mucha gente rica
que, hermano, tiene un problema serio con su alma. Yo creo firmemente que son pocos los que más tienen y más quieren dar. Aparentemente los que más tienen, más se aguantan, porque tienen miedo que si no se aguantan, van a perder lo que tienen. Entonces no conoce las leyes espirituales de Dios, ¿verdad? Que mayor siempre es dar que recibir. Yo usé esa teología cuando le metí una trompa a un tipo en el seminario donde estudié en Texas, Víctor. Me fui en la chuleta y cité eso. Mejor es dar que recibir, toma. ¿Tú sabes lo que me dijo él después? Y me marcó el resto de mi vida. Hizo así y me dio esta palabra. Tú has golpeado lo que Dios ha redimido. Eso fue doble bofetada. No, esa. Mira, yo estoy seguro que se le quitó el dolor del cachete. Pero yo todavía estoy como dolido de que no me deje a rayo. Señor, perdóname. Yo sé, Él es tan redimido como yo. Aunque no me gustaría que estuviera redimido, pero eso no está en mi mano, eso está en la mano de Dios. Y uno tiene que ir aprendiendo de ir aceptando a la gente que ya Dios ha aceptado. Que para algunos de nosotros eso no es muy difícil, pero no es imposible. Y hablando de eso, yo le invito a que busquen el capítulo 25 de Mateo, del 31 al 46. ¿Ok? Y voy a pedir que mi esposa me lea la que está ahí, porque la versión mía es un poco más técnica. Y usa palabras como Elohim, Yahvé, Adonai. Vamos a estar de pie, please. Mateo 25, del 31 al 31 hasta el 46. hasta el 46 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Te voy a sentar. Cuando uno lee este pasaje bíblico, uno tiene la mala costumbre, esto no lo necesito. Claro, esto es lo tuyo. El ingeniero, el sonido, muchas cosas. Gracias. Por eso que te quiero ser bien rápido. Muy bien. Nosotros pensamos que esto está dirigido al mundo, pero nos olvidamos del contexto más inmediato, que este diálogo comienza en el capítulo 24, versículos 3. Y yo lo voy a leer para que recordemos el contexto, ¿verdad? Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. O sea que esto no fue publicado al público, sino a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesus en esta mañana? Usted sabe la diferencia de un discípulo, ¿verdad? Y un creyente. El creyente cree, pero el discípulo sigue. ¿Ok? Dice, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y de la consumación de la era? Por tanto, el capítulo 24 y 25 están contestando estas tres preguntas que hacen los discípulos. O sea que tenemos claro que esto es para los creyentes, esto es para los que siguen al Señor. Te digo más, este mensaje solamente es para líderes. Y dice, pues, pastor, ¿cómo es? Sí, porque cuando tú vas a ver en Marcos 13, que habla de esto mismo, en Marcos 13 dice que son 4 de los 12. 4. Pedro, el metiche eterno. Juan, el más chiquito. Jacobo, ¿verdad? El apóstol. Y Andrés, el primer evangelista de la Biblia. Solo esos 4. O sea que estamos hablando del liderazgo dentro de los discípulos. Aquí tenemos los 4 fantásticos. Por tanto, este mensaje de las señales no está dirigido al mundo. Están dirigidos a discípulos y gente que son líderes. ¿Qué te parece, Cholito? Cuando uno empieza a estudiar el contexto de lo que es verdad. ¿Ok? Y habíamos hablado de las señales. Yo le dije a ustedes, las señales es un discurso para nosotros. Eso no para el mundo. Jesús no le dijo al mundo, mira, Poncio Pilato, estas son las señales de fin. Oye, Caifás, ven acá. Mira, Caifás, sumo sacerdote. Estas son las señales de... No. Él no le dijo este mensaje a ningún líder político, ni a ningún líder religioso de su época. Se lo dijo a sus seguidores. ¿Cuántos aquí son seguidores de Jesús? Por tanto, a nosotros nos es informado. Inclusive, solo la muerte de Cristo fue público. Pero cuando tú estudias la Biblia, Jesús resucitó para los de ellos, de los de él. No al público. Él no se paró allí y se fue al palacio de Herodes. Resucité. Él no fue a Poncio Pilato, mira, me traicionaste y te levantaste las manos como lo que eres. Pero mira, resucité. No, ¿a quién fue? A los de él. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos. Dice en 1 Corintios 15, hasta 500 personas. Por tanto, fue a su grupito.
a sus seguidores que Él resucitó. Y resucitó por una sola razón. Resucitó para decirnos a nosotros que logró la salvación, el precio que pagó la cruz. Mi muerte en la cruz. Pero ven acá, Juan, mi muerte en la cruz. Yo me aparecí aquí y por 40 días para decirte que lo logré tu salvación. ¿Cuánto le el nombre de Jesús? Amén. Eso es lo que representa la resurrección. El anuncio de Dios a nosotros diciendo que Él ha vencido la muerte, el pecado, el mundo, el diablo. Y nos informa a nosotros como seguidores. Sencillamente, lo logré. ¿Cuánto todos los días le da gracias a Dios por lo que Jesús logró por nosotros? Amén. Esa es la esperanza viva. Por tanto, vemos esta consistencia de ciertas verdades solo dirigido a los discípulos. Y si estudiamos bien cuál es la tesis del Evangelio de Mateo, si queremos estudiar cuál es la razón de ser, porque el Evangelio de Mateo se escribió, lo encontramos al final, capítulo 28, la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Y qué? No, ese marca. Ese marca. Está cerca. ¿Ir y hacer qué? Interesante. Esa es la razón de ser, porque se escribieron 28 capítulos de Mateo. Toda la enseñanza de Mateo es ir y hacer discípulos. Es el manual que en la antigüedad se usaba para tomar el curso de candidato para el bautismo. Ir y hacer discípulos. Proclamar el Evangelio es una cosa, pero hacer discípulos no es lo mismo ni se escribe igual. Ir y hacer discípulos. Mucho más que simplemente creer. Vamos a preparar seguidores. A mí me gusta la definición de la palabra cristiano en inglés. En inglés se dice que Christian. Y el estudio etimológico de esta palabra Christian significa Christ en. Cristo en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, hasta en las sopas está Cristo. Porque eso es lo que hace un discípulo. Mete a Cristo en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. ¿Siguen conmigo, verdad? Ya les hablé de qué significa las 10 vírgenes. Y ya hablé de la parábola talentos, que ambas tienen como meta, Señor, decir a su discípulo, mientras tú ves estas señales, así es que yo quiero que vivas. Esos son los modelos de la vida que hay que vivir en los últimos días. Y si quieres saber más de eso, métate en el webpage nuestro, ¿verdad? Eso todavía está ahí, ¿verdad? Todos los sermones. Porque no lo voy a volver a predicar más tiempo, ¿sabes? Tiene que aprovechar el momento, hermano. No me falta la iglesia, porque son todos. Y ahora nos llega un pasaje que parece es medio problemático, pero no podemos divorciarnos de la audiencia que está escuchando esta parte del juicio final. Son discípulos, y mira lo que le está diciendo los discípulos, hablando del juicio a las naciones. Muy bien, pero no son las naciones las que están escuchando este mensaje.
¿Qué te parece, Chuy? Dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Claramente, esta es la segunda venida. Este no es el rapto. El rapto es más allá, más acá, más a los señales, pero eso tiene que venir en mi alma. Tiene que venir. Este es el juicio final. Lo primero es que Jesús se autodeclara Hijo del Hombre. ¿Ok? Mucha gente solo piensa que cuando él utiliza este término, Hijo del Hombre, se refiere solo a su humanidad. Y eso no es correcto completamente. El término Hijo del Hombre es un término que aparece en el capítulo 9, 7 y 9 de Daniel. Y claramente este fue uno de los primeros títulos que se le dio al Mesías. Y ese título de Hijo del Hombre que aparece en Daniel 7 y 9, el Hijo del Hombre tiene características divinas. Por tanto, Jesús cuando dice el Hijo del Hombre está aludiendo a la profecía del capítulo 9 y 7 del libro de Daniel. Cuando tenga una oportunidad, léalo para que confirme todo lo que yo le digo. No se lo trague así. Entonces, todo el mundo sabía este concepto. O sea, estamos hablando del futuro. Y él le dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y va a venir con los ángeles, eso es otra cosa, que no voy a tocar hoy, pero es bien interesante. Entonces dice, se reunirá delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. ¿Cuántos saben lo que es una oveja y una cabra? En Puerto Rico nos dicen, oye, me metiste las cabras. ¿Verdad que Carito? Me metiste las cabras. Como me engañaste. Estos dos animales son muy parecidos. La Biblia menciona 150 veces la palabra cabras, pero casi 500 veces la palabra ovejas. ¿Ok? Primero, ¿qué es una cabra? Yo me investigué el estudio esto de las cabras y las ovejas. Y dije, ok. Descubrí que son parecidos, pero no son iguales. Mira la diferencia. Primero, las cabras tienen chivas. ¿Cuántos aquí tienen una chivita? No, tú no es cabra. Las cabras tienen la chiva. Bicho tiene. ¿Ok? Las ovejas no. Otra cosa. El rabito de la cabra es más largo que la oveja. Los cuernos de las cabras son así, mientras las de la oveja o el carnero es casi tipo caracol. ¿Ve? Otra cosa. Las ovejas solo comen hierba. Las cabras comen la madre de los tomates. ¿Cuánta cosa hay? ¿Ok? Las cabras son desobedientes. Hay un problema. Cuando tú tienes cabra, tú nunca has notado porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué no dice mis cabras oyen mi voz? Porque las cabras no oyen. Ya, no está dando un la.
Sí. Oyen, pero no siguen. ¿Ok? Otra cosa. Las cabras imitan muy bien las voces de seres humanos. Mejor que las ovejas. Y si una cabra oye gritar a un ser humano suficiente, la cabra prácticamente imita el grito. Por eso que alguna gente escucha un grito de cabra, piensa que es una persona y no lo es. Una cabra. Entonces son imitadores, no son genuinos. Y otra cosa, que las cabras son más inteligentes que las ovejas. Por eso es que el pastor, la parábola que está usando Jesús, lo que hace el pastor es que las separa. Separa la cabra de un lado y las ovejas de otro, porque las cabras son tan inteligentes que si los mantiene juntos, crea un sinnúmero de problemas a las ovejas. Si hay alguna similitud, pura coincidencia. Por tanto, por eso se separa. Dice, no, la cabrita allá. Porque si lo dejo aquí, me daña las otras. Ahora es interesante que las ovejas y las cabras, si se unen, pueden parir, aunque son dos especies diferentes. El inglés es el producto de una cabra y una oveja, es lo que llama un git. Un git. O la otra palabra es un shoat, que en español se llama cabreja, una cabreja, que es la mezcla. ¿Viste? Aquí tú aprendes conmigo. Tienen que venir aquí. Enseño bien la palabra del Señor. ¿Ok? Cuando dan una cabreja, se me hace difícil pronunciarlo porque suena como una palabra mala, ¿verdad? El fenómeno de eso es que cuando sale una cabreja, las cabrejas son estériles siempre. Es como la mula. Son estériles. No producen otras cabrejas. Eso para tumbarle el kiosco a Dauri, si acaso. ¿Qué significa eso? Que también representan que cuando se quieren juntar, ¿verdad? Muchas veces una persona que es del Señor y otra que no es tan del Señor, los resultados van a ser en su vida espiritual una vida llena de esterilidad. Por tanto, yo aconsejo que si te vas a casar y tú eres oveja, busca oveja. Amén. Ya entiende por qué Él lo separa, ¿verdad? Y Cristo está usando ejemplos que es muy conocido. Ejemplo pastoril. Muy bien. Que en el día final Dios va a hacer lo mismo, como hace un pastor. Separar las ovejas de la cabra. Ahora, el pasaje sigue diciendo que Él va a coger las ovejas y las va a poner al lado derecho. ¿Están conmigo? Y las cabras las voy a poner ¿dónde? Ok. Estos son lugares de importancia. Porque la imagen que ahora vamos a entrar es una de las imágenes más antiguas de la Biblia sobre el cielo. La imagen más antigua que tenemos del cielo de Dios es
el de la corte celestial. ¿Ok? Después que viene la calle de oro y todas esas cosas. Siempre es la corte. Y si tú no me crees, busca el libro de Job. Léalo. ¿Dónde estaba el diablo que se nos arregló? Y los santos estaban delante de la corte celestial de Dios. Por tanto, en esta corte celestial, si el trono está aquí y pone la mano derecha, las ovejas y la izquierda. Son dos lugares de autoridad que dos discípulos de Jesús, a través de la maíz, ¿verdad? Porque el que tiene bautismo, el que tiene padrino se bautiza, ¿no? Y esa madre se fue y le cambió los dos nenes. Y dice, mira, Señor, cuando se te muere, que uno se pare al lado izquierdo y el otro a la derecha. Que son lugares de honor. Pero hay que entender lo que representa izquierda y derecha. La derecha representa siempre la autoridad del trono. Observa bien cuando tenga el momento que en la Santa Cena Jesús se sintió en el lado derecho de la mesa. Todo el mundo lo pinta en el medio. ¿Por qué? Eso es medieval. El lugar de poder y de honor era al lado derecho siempre. Y los últimos estudios que se han hecho sobre la crucifixión, que siempre lo ponen a Cristo en medio y dos lo adoran al lado. No, señor, eso no es así. Jesús estaba al lado derecho. O sea, que tenía un ladrón aquí y tenía otro ladrón aquí. Porque son lugares de autoridad y los autores bíblicos quieren dejar claro que aquí el cheche de la película, tanto en la Santa Cena como en el Calvario, sigue siendo el que tiene poder para perdonar pecados. ¿Está conmigo? Ahora los que están en la izquierda. Los de la izquierda son los que tienen la carita linda. Es la representación del poder, pero no tienen poder. ¿Están conmigo? ¿Ya están entendiendo por qué los coloca uno a un lado y otro en otro? ¿Sí o no? Todo el mundo se quedó confuso. ¿Sí o no? Entonces los que están a la derecha son los que Jesús reconoce que tienen autoridad. Y los que están a la izquierda, como decimos en Puerto Rico, cuchipluma no. Cara, mano. Apariencia. Y por eso es que se parecen mucho. Pero unos son genuinos y otros no. ¿Siguen conmigo? ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Ok? Que no pan del cúnico. ¿Okay? Y no vamos a confundir la gimnasia con la magnesia. Luego Jesús dice, entonces dirá el rey. Primero se presenta como hijo de Dios. Luego como pastor. Y ahora rey, ¿verdad? Eso es bien lindo, porque Jesús tiene diferentes aspectos de su persona. Y Dios quiere que conozcamos todos esos aspectos. Ahora es rey. ¿Cuántos saben aquí que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿Ok? ¿De dónde salió eso? Pues primeramente fueron los persas. Los persas tenían en su trono, Cristo en la parte de atrás, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces los autores bíblicos tomaron ese título de los persas y se lo pusieron a Jesús y dice, ese es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos saben aquí que Dios nos hizo a todos reyes? ¿Ustedes saben eso? El capítulo 1 de Apocalipsis. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Cristo. Ah, pero estos reyes tienen un rey, un supremo rey, que va a pedir cuenta siempre de tu reinado personal. Yo siempre he creído que la idea de ser rey, para mí, como cristiano, es yo tengo dominio de mí.
Bueno, y no fue así. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y ¿qué más? Amor y de dominio propio. Si tú tienes el poder del Espíritu Santo y Dios te ha hecho rey y sacerdote para él, hermano, tú tienes que tener un grado de control. Y si no, hay que sacarte al demonio a ese muchacho. Hay gente que tiene un espíritu de iracundo. ¿Tú conoces eso? Iracundo. Eso suena como un apodo en Puerto Rico. Iracundo. Y un espíritu de iracundo. Mira, hermano, el nombre de Jesús. Imagínate, Santiago sabía los problemas que tenía en la iglesia. Le tenía que decir a su audiencia que el sol no salga sobre los traídos. Porque para esa gente tenía ese problema serio. Y hay 2 o 3 latinos que tenemos ese problema. Y hay que buscar más de Dios y crucificar más la chuleta para que el ritmo de Cristo no. Pues dice el rey, observa que hasta ahora le cambia ahora el nombre de las ovejas, le da otro nombre. Mira lo que dice el rey. Venid benditos de mi Padre. Es que Cristo nos coge como animales, pero después nos transforma como benditos. ¿Cuánto aquí? Empezaron cerreros, pero ahora son menos cerreros. Tienen bendito, ¿verdad? Ahora le dice Jesús, el rey, bendito de mi Padre. Tienen bendición de mi Padre. Wow, cómo Jesús trata ahora a los que primero llamó ovejas. Ahora son benditos. ¿Cuántos se ven como ovejas? Todo el mundo debe. Porque si no puede ser bendito si no eres primero oveja. El secreto de la oveja es esta. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Esa es la definición de discipulado. Oye mi voz. ¿Y qué? ¿Ok? Ahora cambió a los benditos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, que son herederos. Solo los hijos heredan. ¿Cuántos aquí son hijos y hijas del Señor? Amén. Después yo entro en eso, pero no ahora. No es lo que quiero tocar del pasaje. Pero Dios premia siempre al que le sigue. O sea que nuestro esfuerzo nunca será en vano. Nada. Todas las inversiones que hacemos en Cristo tienen dividendo en esta vida y en la próxima también. Y entonces, ahora le da una explicación. ¿Por qué tú eres bendito? ¿Y por qué tú vas ahora a recibir tu herencia espiritual? Y le dice, porque tuve yo hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me cogiste. Desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estaba en prisión y viniste a mí. Esa última frase justifica el ministerio de capellanes en las prisiones. No es lo que esta gente dijo, bueno, que yo te hice eso a ti. Es que hermano, Jesús nos está enseñando la tercera manera en que Él se revela a nuestra vida. La primera
es la experiencia de la salvación. ¿Cuántos aquí han recibido al Señor en tu vida? Amén. Dios, tú recibes a Cristo y nadie te puede quitar eso. Nadie. Nadie te puede quitar la experiencia tuya con Cristo. Nadie. A mí no me interesa si tienes 20,000 doctorados. Yo estudio porque tengo la necesidad de continuar a estudiar por los retos que yo encuentro en la iglesia. Pero la mayoría de los sabios en la Biblia nunca la pegan. Digo, los seculares. Pero nadie me puede quitar a mí, hermano. A mí nadie me tiene que decir a mí que Dios no existe, que Cristo no es el Señor. I'm sorry. Yo soy como el ciego de nacimiento. Si era pecador, yo no sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego, pero ahora yo veo. ¿Quién te quita eso? Por tanto, la primera experiencia de revelación en tu vida es cuando tú aceptas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda revelación, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí creen que la Biblia es palabra de Dios? Amén. Si tú no lo crees, no puedes ser bautista. Menos, no puedes ser cristiano para mí, pero yo no voy a entrar en ese debate. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene la última y la final autoridad en todo asunto de conducta y doctrina cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La última palabra lo tiene la palabra de Dios. La tercera revelación de Cristo eres tú y yo. Dios se revela. Jesús se revela en la necesidad de Dios. Por eso que cuando yo voy al hospital a visitar a los enfermos o a hacer caminaría, yo voy a visitar a Cristo. Cuando tú vas a ver a un enfermo, estás visitando a Cristo. Cuando tú estás ayudando a una persona con hambre, estás ayudando a Cristo. Yo tuve una experiencia, tuvimos una experiencia bien hermosa con la iglesia que dejamos atrás. Y es que toda la iglesia se unió cuando supo que David tenía que operarse la espalda. Y le metieron 14 tornillos. Había una hermana, que es como la madre nuestra aquí, Migdalia, que cuando David salió a la casa de ella, y yo, como el esposo, muchos hijos, guardaron un cuarto porque ella no podía subir escalera, porque mi casa era de 2 pisos. Entonces la hermana Migdalia, que se me la bendiga, que ya cumplió 84 años, ella preparó un cuarto. Entonces todas las hermanas de la iglesia le tocaba un turno para hacer comida para nosotros. Por 2 meses, muchachos, yo digo, porque no vieron con esa necesidad y dijeron presente. En ese momento David llevaron. Porque cuando una situación de esa magnitud llega a uno, ahí es que uno necesita el respaldo. Ayer, cuando yo estaba en Ocio, los sábados estoy allá, estoy viendo un muchacho, Vito, estoy viendo uno que lo embaracearon aquí en Tecil. La semana pasada lo fui a ver de nuevo para ver cómo está, cómo sigue. Entonces, todo el mundo en el hospital me conoce por el perfume que tengo puesto. O sea, acá, esto es un anuncio hemos pagado. Versace. Versace Eros. Y es la que me ha gustado mi esposa.
Y todo el mundo, yo paso por ahí, había un olor fragante divino, tú sabes, de Dios, la gloria de Dios. Entonces, veo al paciente, se llama Daniel, sigue orando por él. Tenía los ojos cubiertos. Tenía que tener con una condición amarilla. Cuando llego allí, le digo, Danny, le hablo en inglés. Oh, how you doing, Reverend? Yo le digo, how do you know me? The perfume. Hermano, Dios nos ha puesto a marcar la gente. Que nuestra vida sea de olor grato, especialmente aquellos que nos necesitan. Amén. Y tienen necesidad. La tercera revelación, yo fui a ver a Dani, no Dani, era el otro Dani, el hospital, y estaba yendo a ver a Jesucristo. Entonces Jesús lo toma personal y le dice, tú hiciste todo esto. Entonces, los que eran benditos de mis padres subieron ahora a otro upgrade. Primero eran ovejas, luego eran benditas de mi padre, y ahora Jesús los llama justos. Oh my goodness. Oh yes. Justos. Los justos. Interesante que este es el nombre que se le está dando. Nosotros creemos que los justos por la fe, pero no se queda ahí. Porque yo soy fiel creyente que solo la fe salva, pero la fe que salva no viene solo. El verdadero justo obra. Y yo diría en buen castellano, si eres cristiano, que se te note. ¿Y cuál es la mayor importancia que Cristo está diciendo a sus discípulos? Dice, a aquel momento no está diciendo evangeliza, no está diciendo predique, sane, chiche fuera. No, Él no está tocando esto. La tesis del juicio de Dios y la definición de que tú eres justo es cómo tú tratas a los que están en necesidad en tu vida. Ese va a ser el criterio de evaluación. Sonríe que Cristo quiere. Y entonces ellos, los justos, mira lo que la respuesta dice, cuando nosotros, de momento, ellos están respondiendo en plural. Porque no es solo justo en el sentido individual, es justo en el sentido comunitario. Nosotros tenemos que ser los justos y nos tenemos que unir un grupo, siempre buscando al que necesita y ayudarlos. Bueno, porque lo individual, lo hacemos tan individual que se nos olvida que estos justos están mencionando en plural. Y entonces, él repite las 6 cosas. Lo que es 6 cosas aquí que Jesús dijo. Y ellos lo repiten también. 6 cosas. Y me pareció interesante el número 6. Why 6? ¿Por qué no 7? No 8. ¿Se recuerda el capítulo 19 o 10 de Marcos? Del joven rico. ¿Se recuerda el joven rico? Sea Mateo, Marcos, Lucas, ustedes lo mencionan. Y dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús dice, bueno, empieza a mencionar 6 de los 10 mandamientos.
no roba, no adultera. 6. Los 6, tú sabes que de los 10 mandamientos, 6 están dedicados a tu prójimo y 4 a Dios. ¿Usted sabe eso o no? Por tanto, Jesús está usando el número 6 porque tiene que ver con la medida conductual de un creyente, de uno que es obediente a Dios. Por eso el número 6. Y no solamente eso. ¿Qué tú crees fue el día que Dios hizo el hombre y la mujer? ¿En qué día? ¿En qué día lo hizo? Excuse me, no lo escuché. Sexto. Entonces todo esto gira alrededor del hombre. Y ellos dicen, ¿cuándo? Cuando yo te vi a ti así, asá. Y la palabra sediente que usan aquí, y yo estuve sediente, o sediento, es la misma palabra, escúchame esto, eso es lo bueno de estudiar, que Jesús mencionó en Juan 19, cuando estaba en la cruz, dijo, sed, tengo, la misma. Hay gente que están viviendo una cruz en su vida. Y eso le está robando la vida. Que estemos ahí pendientes para darle, para que su vida empiece a sentirse mejor. Eso es lo que somos. Eso somos como un refresco frío, como un bálsamo. Como ese muchacho, que aunque no me veía, me olía. Y yo le dije, ¿puedo orar por ti? Sí. Me dejaba poner mi mano sobre su frente. También me encontré con una señora de Puerto Rico. Y esa es interesante porque ella se llama Doña Gloria. Que entró ahí con, tú sabes, un problema de corazón. Estaban sus 2 hijos, Richard y Víctor, que estaban ahí. Y ella era presbiteriana. Y usted hizo bautismo. Es la misma cosa. Y entonces empezamos a hablar de pastores bautistas de Puerto Rico, que eran amigos también. Y presbiterianos. Ah, sí. La cosa es que al final, después que hablamos todo, ella es la que me dice, puede orar por mí. Pero no me dejó terminar. ¿Y puede orar por mí? Porque la gente está tan necesitada que continuamente nos están solicitando que intervengamos con ellos, especialmente en la Doña Gloria. Después que ellos dijeron, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo vimos así? ¿Cuándo así? Así. Y Jesús le da la revelación. Una revelación que al principio fue un estado inconsciente, pero que ahora en el trono se hace consciente. Si tú lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Lo bonito de esta ayuda es que esta gente tiene un dicho, que parecía un dicho que nosotros decíamos allá en la isla, que debemos ayudar a la gente sin mirar aquí. ¿Recuerda ese dicho? ¿Me recuerda? ¿Cómo es? Hacer bien sin mirar aquí. Esta gente estaban haciendo el bien no porque veían a Cristo, sencillamente porque veían la necesidad de esa persona. Y Jesús enseñó esto, Mateo 19, el famoso, el samaritano, que es un tipo, ¿sabes?, estudioso, se acerca a Jesús, ¿sabes? Esa gente que estudia mucho algunas veces, es todo mente y poco corazón.
Se le acerca y le dice, sí, mira, ¿cómo voy? Por la misma pregunta que hizo el joven. Digo, ¿qué debo hacer de heredar? O sea, y él añadió los 10 mandamientos más amarás al prójimo. Ese lo dijo el tipo sabiondo. Y Jesús le dijo, oh, mira, ha respondido bien. Pero el tipo se quería pasar de listo. Quería justificarse. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús lo miró, chico, ahí lo dañaste. Tú que ibas tan bien. Ahora te tengo que tirar a mí. Y Jesús viene una parábola. Cuando Jesús empieza una palabra con este tipo, es que Jesús ha bajado la nota. Te voy a tratar como un bebé. Una vez, un tipo en la carretera, yendo hacia Jericó, y unos ladrones le cayeron encima. Le quitaron todo. Estaba tirado allí. De momento viene un sacerdote. Pasa por ahí. Y lo ve tirado. Pero no me puedo contaminar. Yo tengo que ministrar en el templo. Y este tipo es un chusma. Un chusma. En Puerto Rico le diríamos un cafre. Cafrería. Y si la ley decía que yo no podía tocar los muertos, no podían tocar los cadáveres de los muertos. Que este sacerdote trató a ese tipo en la calle como un muerto sin siquiera irse a examinar. Como hacen muchos. Yo en Puerto Rico siempre trataba de dar algo a los que estaban en la luz, aunque yo sabía que se lo iban a utilizar para todo. Yo no decía nada, no a nadie. Y muchas veces, yo me decía, ¿quiero comer? Yo le decía, ¿verdad tú quieres comer? Sí. Vamos allí. Y yo le compraba la comida. Y me sentaba con él y hablaba. Y él me aseguraba que estaba comiendo. Porque algunos cogen comiendo. No una comida. Pero ese sumo sacerdote pasó por ahí. Entonces viene el otro. Pero el sacerdote es que hace los sacrificios y le pide perdón, el mediador entre el pueblo y Dios para el perdón. Y por ahí viene un levita. Un levita que ese le tocaba el cuidar el templo, limpiarlo, tenerlo. Solo los levitas podían. Si estudia Éxodo, hay 3 tipos de grupos de levitas que se dedican a esto. Cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Y él pasó, dijo, no, excuse me. Que voy al templo, voy a limpiar el templo. Imagínense, me contamino con este tipo. Entonces viene un samaritano. Que quiero decirte que cuando usted habla del samaritano en la Biblia, es un híbrido. Ajá. Y yo siempre he creído que los mejores perros son los sabios. Tienen mayor fortaleza, duran más de vida. Y por eso es que me gustan mucho los puertorriqueños, porque nosotros todos somos unos sabios. ¿Cuándo le habla el nombre de Jesús? No es así, Carlos. Ah, no es así. Como decimos en Puerto Rico, el que no tiene dinga tiene mandinga. Que eran los 2 tribus africanos. Y si no tiene mandinga, tiene paracolita, era el tercer tipo. Viene un samaritano, lo mira. No un líder de la iglesia, no un pastor, no un ministro. Es un híbrido. Dice la Biblia que fue movido a misericordia. Cuando lo tomó, lo llevó, lo curó. Y dice uno de los pasajes, y cogió 2 dinarios, que son 2 días de trabajo. Dijo, toma, cuídalo. Y si dura más
su recuperación, ponlo a mi cuenta, que cuando yo regrese, lo sanan. Entonces Jesús dijo, ¿quién de tú crees? ¿Quién que tú crees amó a su prójimo? Y dijo el sabiondo, el que más misericordia demostró. Jesús dijo, ajá, ve tú ya lo mismo. Me da la poca vergüenza. Estás justificando, ve que ayuda a la gente, que a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este pasaje enseña, y lo voy a dejar aquí, que en los últimos días no solamente tenemos que buscar el aceite plus todo el tiempo. Ese es el Dios origen. Los talentos que hay que poner a trabajar lo que Dios nos da. Y tercero, mientras estas señales se están dando y Cristo está por venir, tú ocúpate de ayudar a los que más necesitan. ¡Pum! Yo quería hablar de la segunda parte, pero yo creo que esto es suficiente para hoy, porque ahí no tocaron los cabritos. Yo creo que no, yo quiero asegurarme que todos ustedes entran al cielo, porque si me pongo a hablar de los cabritos, a lo mejor tengo que hacer 2 o 3 llamados aquí. Prefiero terminar con una buena nota. Estas 3 parábolas que da Jesús nos está diciendo cómo debemos de vivir mientras vemos que las señales se están dando. Ese es el llamado de esta mañana. Vamos a ver.